de silencio. Y en esos 4 siglos, lo que ha empezado a crecer en el auditorio israelita, entre la comunidad de judíos, es quién va a ser el Cristo. ¿Cuándo va a aparecer el Cristo? Esa es la pregunta que está obsesionando a toda esa gente durante 4 siglos. Y de repente aparece este niño que se llama Juan, que tiene un nacimiento sobrenatural, y por lo tanto en toda la región circunvecina comienza a poner quién es este niño. Parece que este niño no es con la frase, la palabra de Dios para todos. La gente estaba a la expectativa y se preguntaba, ¿será posible que Juan sea el Mesías? La gente estaba a la expectativa y quiero hacer notar, tiene morbo, necesita saber. Está a la expectativa. ¿Será entonces Juan? Todo indica que la porción que quiero leer a la inclinación al revés. Todo es posible separar el corazón para el encuentro con Dios con un corazón arrepentido. Ese es Juan entonces. Pero quiero que cerremos esta primera parte con esta idea. La gente estaba en expectativa preguntándose si Juan efectivamente era el Mesías, era el. Vamos a leer Juan, capítulo 1, y vamos a intentar responder ese enigma. Y toda esta reunión va a rondar, va a estar anclada a una pregunta sobre la identidad, sobre el ego, sobre quién eres tú. Si pudiéramos sintetizar, voy a leer 3 pasajes en los primeros 3 capítulos de Juan, pero la pregunta que ronda esas 3 porciones es ¿quién eres tú? Casi que voy a responder 3 preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en relación con Jesús? ¿Y cómo expresas tú esta relación de tu propia identidad con Jesús? ¿Quién eres? Vamos a leer entonces Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Pregunta de la iglesia inaugura esta acción. Y confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esa es la pregunta que me gustaría marcar acá. La NBI dice, ¿cómo te ves a ti mismo? Me parece que tiene una fuerza mucho más interesante así. Sería como la primera pregunta que me gustaría subrayar acá. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con el agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Segunda parte de este ministerio. ¿Quién eres tú entonces en relación con Jesús? El día siguiente,
Los primeros capítulos de Juan tienen una semana tremenda en términos teológicos, pero el día siguiente vino a Juan, Jesús, que venía a él, y les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Después vamos a leer la tercera porción para no abrumarlo con la lectura de este momento. Recordamos Juan es muy popular en su época. La gente acude a él en el desierto. Y acuden desde distintos grupos sociales: soldados, publicanos, todos. Juan, un nuevo grupo, un nuevo actor, que podríamos llamar la flor innata de la cultura religiosa de Israel en esa época: los sacerdotes y levitas, la casta judía. Al parecer ha despertado tanto interés, ha traído tantas multitudes al desierto el ministerio público de Juan el Bautista, que las personas del templo en Jerusalén se preguntan: quién es este personaje que está concitando tanta atención? Que las masas van donde Juan el Bautista. Debe ser alguien realmente importante. Y vienen entonces y le hacen la pregunta que está circulando en el corazón de todo el auditorio. Recuerden que todas las personas ahí están expectantes. ¿Será Juan entonces el Mesías? ¿Será Juan el Cristo? Bueno, esta comisión, esta comitiva de la cultura religiosa de ese momento viene y se lo pregunta sin ambaje, derechamente: ¿quién eres tú? Y Juan entiende que esa pregunta tiene que ver con las expectativas que han sido creadas en torno a él. Juan entiende inmediatamente que esa pregunta: ¿tú quién eres?, no es para ser respondida como Juan el Bautista. Esa no es la pregunta que están buscando. El ¿tú quién eres? Es: ¿realmente tú eres el Cristo? ¿Realmente tú eres lo que las personas están pensando de tu identidad? Y el versículo 20 es notable. Podría haber dicho: yo no soy el Cristo, pero la forma en la cual está expuesto la respuesta de Juan el Bautista es tan notable. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Bajo ninguna circunstancia soy el Cristo. ¿Qué más quieren que les diga? Pero yo no soy el Cristo. Es súper empática la forma en la cual está enunciada. No voy a dar ningún lugar a dudas para decir que yo no soy el que cree que soy. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el ungido. Confesó abiertamente. Ese es casi un interrogatorio de tipo judicial. ¿Eres tú el Cristo? Y Juan afirma abiertamente. Y esto es sorprendente. Porque imagínense, usted tiene muchos seguidores, es alguien importante, y buena parte de tu importancia radica en la creencia en torno a ti. Si las personas siguen a Juan, y el ministerio de Juan es súper popular en pleno desierto, es porque las personas tienen una creencia sobre la identidad de Juan. Y la creencia sobre la identidad de Juan es que Juan es el Mesías. Y esta respuesta echa por tierra las propias bases de su popularidad. Es como un pésimo negocio para tu ego, si lo entendemos así. ¿A qué persona le encanta ser importante, tener muchos seguidores? Pero lo que está diciendo Juan es decir: ustedes me están siguiendo por las razones incorrectas. Yo no soy. ¿Quién espera que soy? Juan confesó y no negó: yo no soy y el Cristo. Y entonces acá después viene una serie de preguntas, casi que bajando en términos de importancia: el Cristo, Elías, el profeta. Alguien importante tendrás que ser. Sí, no eres el Cristo, pero alguien importante puede ser. Ya, tal vez no eres el Mesías, pero quizás si bajamos el escalón, eres el segundo en importancia en el contexto de la escatología judía. Eres Elías. El último libro
del Antiguo Testamento, en Malaquías, en el capítulo 4, se indica que cuando aparezca el Mesías, la presencia del Mesías va a ser antecedida por la figura de Juan el Bautista. Los judíos creían no solamente que iba a haber una persona similar o que se asemejaba a Juan el Bautista, sino que como Juan el Bautista no murió, sino que fue arrebatado al cielo en un carro cabo, él mismo iba a venir. Entonces, el segundo en importancia después del Mesías sería Elías. ¿Eres tú Elías entonces? Y dijo, no lo soy. Entonces ya vamos, no eres el Cristo, no eres Elías, pero alguien importante tendrás que ser. Entonces vamos por la tercera pregunta. ¿Eres tú entonces el profeta? Y en la literatura del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 18, se indica que en los últimos tiempos va a venir un profeta, probablemente el símil sea Moisés, que también va a ser un indicador del inicio de un nuevo tiempo, del reinado del Mesías. Entonces, bien, no eres el Mesías, no eres Elías, pero tal vez eres esta figura protomesiánica, el profeta. Y él respondió, no. Y le dijeron, entonces, totalmente descorazonados, ¿quién pues eres? Porque necesitamos algún tipo de respuesta. Nos mandaron por una respuesta y tú no nos estás dando ninguna. ¿Qué dices de ti mismo? Y esta pregunta la encuentro fantástica. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y la respuesta de Juan, por esto es sorprendente, es anticlimática. En términos de literatura se llama anticlimática cuando la trama va en ascenso, la narración va en ascenso y uno espera el desenlace fantástico. Anticlimática es que se pincha el globo, se desinfla y no es lo que esperábamos. Estábamos aguardando un gran final y ese gran final se desploma. Y mire la respuesta de Juan el Bautista frente a la pregunta crucial. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y dijo, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, interesar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es interesante porque Juan se ve a sí mismo como una voz. Capítulo 1 de Juan dice el verbo. Él no se ve a sí mismo como la palabra, ni tampoco como el verbo. Se ve a sí mismo como una voz. Como una voz que no le pertenece, pero que anuncia un mensaje que no proviene de él, ni que lo anuncia él. Es solamente un canal con un mensaje, pero ese mensaje no lo tiene a él como protagonista. No lo tiene a él ni como el protagonista de ese mensaje. Se ve a sí mismo como solo una voz que apunta hacia otra persona distinta a él. Es solamente una voz que clama en el desierto con un mensaje y solo un mensaje muy sintético. Enderezar el camino del Señor. Si lo que habíamos visto en nuestra primera lección cuando veíamos Lucas es que la misión de Juan era preparar el camino del Señor y la preparación del camino a la venida del Mesías tenía que ver con una disposición del corazón. Una disposición del corazón además caracterizada por el arrepentimiento. Acá nuevamente vuelve a reivindicar esa dimensión. Yo no soy ni el Mesías, yo no soy ni Elías, yo no soy el profeta, no soy nada importante. Ustedes piensan que yo soy una persona súper importante, sumamente trascendente, y me preguntan y vienen acá a interpelarme respecto a cómo yo me veo a mí mismo, y yo me veo a mí mismo sencillamente como una voz que apunta hacia otra persona. Si estuvieron en un escenario familiar, las luces deberían apuntar al verdadero protagonista. Yo estoy tras bambalinas. Yo soy solamente una voz que dirige la atención hacia el verdadero protagonista. Y ese verdadero protagonista no soy yo. Ese es Juan el Bautista. Anticlimático. ¿Quién dices? ¿De quién eres tú? ¿Eres realmente importante? Y Juan dice, no soy realmente importante. ¿Sabes por qué no soy realmente importante? Porque el protagonista de esta historia no soy yo. Todos ustedes han vivido todos estos años pensando que yo soy el verdadero protagonista de la historia. Lo decía, si uno lee los primeros 3 capítulos de Lucas, ignorando quién es la persona del Señor Jesús, fácilmente podría ser engañado y llegar a la conclusión de que ¿cuál es el verdadero protagonista de la historia?
Pero Juan dice, yo no soy el verdadero protagonista. La atención debería estar hacia otra persona, y por eso viene entonces el segundo momento. ¿Por qué Juan se ve tan, casi que uno lo podría decir, en menos? Las personas tienen una alta expectativa de él, pero Juan no comparte esa apreciación respecto a sí mismo. Lo que hace Juan enfáticamente en esta porción es decir, cada cosa que ustedes piensan de mí es errónea. Yo no soy quien ustedes creen que soy. Mi ministerio es mucho más modesto. Igual tiene una conciencia de sí mismo que uno podría decir humilde, porque esa humildad no está puesta en relación con el auditorio, sino en relación con el verdadero protagonista de la historia, que es la persona del Señor Jesús. Veamos entonces el versículo 27, cuando ya están fastidiados de todas estas negativas y no entienden el mensaje que dice Juan. Y Juan entonces les aclara por qué él tiene esa, casi que podríamos decir, baja percepción de sí mismo. Solo una voz que anuncia un mensaje que no lo tiene a él tampoco como protagonista. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Más adelante va a decir Juan, yo tampoco lo conozco. No es que hayan sido amigos, no es que hayan jugado juntos ahí y que no se conocían. Pero el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y aquí Juan indica por qué él tiene esa percepción de sí tan modesta. No es modesta respecto a sus contemporáneos, es respecto a quien él está precediendo, él está anunciando. En la cultura judía, la cultura en realidad del mundo antiguo es una cultura que contiene esclavos, son esclavos. Y los esclavos pueden ser de distintos. La esclavitud en el mundo antiguo no tiene que ver con una categoría de tipo racial, sino una categoría de tipo más bien económico. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que los esclavos son necesariamente negros de África, no. En el mundo antiguo, si usted caía en bancarrota, le debía, entonces caía en estado de esclavitud hasta pagar la deuda. O si era capturado en una guerra también, que era utilizado como esclavo. Y acá Juan está diciendo que respecto a la persona del Señor Jesús, él se ve no como un igual, tampoco como un discípulo. En el antiguo, en la tradición judía, los rabinos, por ejemplo, los grandes maestros, no cobraban por la enseñanza bíblica, pero sus discípulos hacían favores. Pero había un favor que no podían bajo ninguna circunstancia hacer, porque eso ya lo rebajaba en términos de solemnidad, y era lavarle los pies o desatarle el calzado de sus pies. Lo que Juan está diciendo es que respecto al Señor Jesús, él no es capaz ni siquiera de hacer la tarea más baja que es exclusiva de un esclavo. Eso nuevamente es antiguo. Las personas piensan decir de Juan con una notable grandeza, y Juan dice, mira, comparado con el Señor Jesús, yo ni siquiera puedo hacer la tarea más modesta destinada al más modesto de los hombres que nosotros conocemos, que es un esclavo. El día siguiente de esa declaración, dice el versículo 29, entra el verdadero protagonista de la historia. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es aquel de quien yo digo. Todo mi mensaje apunta hacia él, y aquí ustedes lo pueden realmente ver. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces entra el Señor Jesús en escena. Y esta frase o esta porción tiene como dos, tiene un inicio y un final.
que contiene fuertes declaraciones sobre la identidad del Señor Jesús. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Dentro de ese paréntesis está todo el contenido teológico del mensaje de Juan. Incluso la declaración respecto al Señor Jesús también es sorprendente y anticlimática. ¿Por qué? Después de estos 4 siglos de silencio, Israel tampoco es que esté en su momento de mayor gloria o mayor poderío. Israel es una colonia primero del Imperio griego y después del Imperio romano. Y entonces cuando a un judío de esa época le dicen va a venir el Mesías, ellos no piensan en un reformador de tipo religioso o en un gran teólogo, ellos piensan en un caudillo más bien político-militar que los va a conducir a lo que podríamos llamar su independencia. Ellos están pensando en un líder de tipo militar, tipo de Bernardo Higgins, si se quiere, que los va a liberar de la esclavitud y van a darle o le va a restituir nuevamente la independencia. Y entonces cuando Juan dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, que es otra persona, y aquí viene el Cristo, mira el título que le pone. Ellos están entonces pensando, toda nuestra expectativa respecto al Cristo se aclaran ahora que sabemos que Jesús es el Cristo. Pero Jesús es el Cristo, no en el sentido tampoco que ellos estaban esperando oír, anhelaban oír de un líder, de un gran líder político, militar, que derrotara a los romanos y restituyese la libertad del pueblo hebreo. Y en cambio, Juan les dice, aquí llegó el Cristo, pero el Cristo es un cordero que quita el pecado. Probablemente no hay nada más lejano a lo que el auditorio necesitaba escuchar respecto a la persona del Mesías. Ellos esperan a un líder poderoso, a un líder victorioso, a un gran estratega, y en cambio les dice, acá llegó un cordero. A ver, vamos a descansar un poquito. Ellos esperan un enorme líder victorioso, alguien a quien admirar, y en cambio Juan les dice, aquí hay un cordero. Un cordero que además tiene una visión. Porque, claro, incluso para nosotros, los cristianos, sabemos que un cordero puede ser morado, puede ser frágil, pero como conocemos al final del acá ellos expiatoria o propio, que va a estar destinado necesariamente piensa en el cordero de la ofrenda de la muerte, pero no, aquí está el león de la tribu de Judá. Sí, ese es el Mesías. Pero acá nos dice el cordero. El cordero de Dios, el Mesías, en el imaginario de Juan y en toda la teología de Juan, tiene, y eso es lo que desconcerta a todo el mundo judío por lo demás, es que la primera revelación que hace el Señor Jesús no es respecto a tu estatus político, sino sobre todo a tu estatus espiritual. Lo que te tiene esclavo no es un imperio político-militar, sino una fuerza espiritual. Tu principal problema, en efecto, eres esclavo, uno podría decir. Permaneces como esclavo. Estás bajo el dominio de un poder, de una potestad. Pero esa potestad no es un imperio visible, sino un imperio invisible. Lo que te tiene esclavo es el pecado. Entonces este gran libertador, que en efecto lo es, va a resolver el problema principal, que no es político, no es geopolítico, no es de relaciones internacionales, sino es un problema de naturaleza espiritual. Te va a liberar removiendo justamente la causa principal en la que reside tu esclavitud, y esa esclavitud es el pecado. Esa es la tarea principal del Mesías. Y eso es lo que hace solamente Jesús y nadie más como Jesús. Jesús es el Hijo de Dios.
Y para esta tarea, y Juan va a ser súper enfático en esta porción, tiene en mente toda la teología del Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo ha descendido en el Antiguo Testamento sobre diversas personas para hacer diversas tareas. Incluso los artistas del tabernáculo, por ejemplo, que tienen nombres muy enredados, se me acuerdo cómo se llama. Son nombres realmente enredados, y no me voy a acordar, no se llaman Gabriel, no se llaman Efraín. Pero en ellos, por ejemplo, recayó el Espíritu Santo para poder culminar una obra de tipo artístico. Los reyes a veces eran ungidos, a veces un profeta recibía el Espíritu Santo, pero lo que a remarcar acá Juan el Bautista es que la diferencia de todas estas apariciones del Espíritu es que en el Señor Jesús reside permanente. Dos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo puede descender para ayudar a las personas, a comunes y mortales, a cumplir y desempeñar tareas específicas. Es como una ayuda momentánea, una capacitación sobrenatural, pero para llevar a cabo una tarea continua. Lo que está diciendo Juan, y es enfático, y lo dice muchas veces en esta breve porción, es que no hay nadie como el Señor Jesús, porque en él el Espíritu Santo reside de manera permanente, mora permanentemente en él para cumplir ese propósito. Por tanto, él entonces es el Hijo de Dios. En quien tú veas, Juan, esa permanencia temporal del Espíritu Santo, él es entonces el Mesías. Juan no lo conoce. Probablemente la última vez que tuvieron contacto haya sido en las guatitas, si hubiesen leído la narración de Lucas, cuando se encuentran, eran primas, Elizabeth y María, y se encuentran esos bebés en las panzonas. Capaz que haya sido la única base en la que se conocía. Para todas las personas, Juan era el Cristo, pero para Juan, Jesús era el Cristo, pero nadie pensaba que Jesús era el Cristo. No era algo evidente para todos. Y por eso Juan va a decir frente al Hijo de Dios, frente al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en quien reside el poder de lo alto de manera permanente, yo no puedo desempeñar ni la labor más humilde de un esclavo. Frente a él, yo no soy nada. Ustedes piensan que soy importante, pero en realidad yo soy solamente una voz que conduce hacia él. Y por eso, en mi relación con él, yo no soy nada. Última porción que quiero leer para... Esto además contiene una y notable enseñanza para nosotros. Esto no es pura declamación, esto es algo que ni siquiera entendían los propios discípulos de Juan el Bautista. Vamos a Juan capítulo 3, avanzamos unas cuantas páginas y tenemos una breve porción, versículo Juan 3, 22 al 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque entonces Juan no había sido aún encarcelado. Spoiler, de eso va a ser nuestra clase final. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, está mi gozo, así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Yo sé que ustedes son una clase de escuela dominical. En teoría, no les dan por aprenderse textos ni memorizar textos. Los niñitos sí, pero hágase un favor y se memoriza Juan 3:30. Si hay un versículo que valdría la pena aprender solo de memoria, uno de mis favoritos es Juan 3:30. Si no le gusta en esa versión, se la leo en dos. Biblia en la palabra: Él debe brillar cada vez más, mientras yo
he de ir quedando a la sombra. Nueva traducción viviente, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. O sea, hay un versículo que podríamos aprendernos como de escuela dominical es esta. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Hubo un momento en la vida pública de los ministerios de Juan y Jesús donde ambos bautizaban. Hubo un ministerio paralelo, hubo un momento donde ambos ministerios se cruzaron. Y la escena que se describe acá es la siguiente. Los discípulos de Juan están como alarmados, están choqueados porque están viendo que todos los discípulos que él tenía, era una gran persona, en Lucas 3, se están yendo con Jesús. Y la frase del versículo 26 es notable. Rabí, mira que el que estaba contigo, al parecer ellos no entendieron nada del mensaje sobre que Jesús era el Mesías, el que estaba contigo al otro lado del río, eh, del que tú diste testimonio, del que tú hablaste tan bien, está bautizando y todos se están yendo con él. Como que estamos perdiendo feligreses, estamos perdiendo números, se están yendo todos con él. Tienes que hacer algo, impídelo. Necesitamos recuperar a todas las personas, a todos tus seguidores, si no nos vamos a quedar nosotros mismos. Ese es el escenario dramático, ellos no han entendido nada. Probablemente en el imaginario de ellos, Juan es una persona que está a la misma altura que Jesús. Como están ejerciendo un mismo ministerio, están en el mismo nivel de importancia. Ya, está bien, las personas necesitan llegar a Dios, pero al menos distribuyámonos en partes equitativas la multitud. Po. Seamos como ecuánimes. Esto no era tan raro. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando llega a Éfeso, en Hechos se narra, Hechos 19, llega a una comunidad que solo conoce el bautismo de Juan. Ellos no conocen nada del Señor Jesús. Toda su fe está depositada en Juan. Así que por algún momento, para muchas personas, Juan era similar al Señor Jesús. Para los discípulos de Juan, Juan, su maestro, era similar al Señor Jesús. Y ellos no podían entender por qué entonces las multitudes comenzaban lentamente a irse con Jesús y no seguir con su maestro. Y la respuesta de Juan ya es una elección más bien de tipo pragmática, o más bien de términos prácticos. Lo hemos dicho, la última pregunta es, si tú defines tu identidad respecto al Señor Jesús y frente al Señor Jesús, tú eres muy poco. No hay nadie más alto que Él, no hay nadie más grande que Él, no hay nadie más maravilloso que Él y por tanto tú no puedes estar a la altura de Él. ¿Qué haces entonces con esta declaración de identidad? Y es lo que Juan entonces quiere responder acá. Y Juan responde muy calmado, no dice, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una estrategia, un nuevo plan, reformemos, tal vez bauticemos de otra forma, más espectacular, para recuperar adherentes o seguidores. No está diciendo nada de eso. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que está pasando no es una moda pasajera puramente humana, sino es la expresión natural de un proceso, un curso que es divino. Y el 28, ustedes no deberían sorprenderse, dice Juan. Ustedes mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo nunca dije que era el Cristo, nunca dije que tenía mucha importancia, que lo importante era él. Entonces no se extrañan de que las personas se vayan con él, porque pues en el fondo lo único que yo deseo es que las personas vayan a Jesús. Yo quiero conducir a Jesús, quiero guiar a las personas a Jesús, porque yo no soy importante. Yo no soy el centro del mensaje. Yo no soy el centro de atención, ni siquiera soy el protagonista de esta historia. Y él lo va a develar de una manera muy notable, movilizando un ejemplo que en la cultura judía todos habrían entendido. Esta es la historia. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Él moviliza una imagen que todo el mundo conocería, que es de tipo matrimonial. Capítulo 2 están las bodas de Caná, entonces las personas entenderán esa analogía. Si quisiera presentarme a mí en relación con Jesús, dice Juan el Bautista, yo soy algo así como el padrino de bodas. El padrino de acá, en general en la tradición chilena, tiene una visión, a veces, si es muy cercano, va como
testigo a firmar en el registro civil y como gran cosa quizás organiza una despedida de soltero, un asado, un buen asado. Ellos no, si bien eso está bien, no está mal, pero eso no es lo que se espera del amigo del esposo, del padrino en tiempos de la Palestina del primer siglo. Él tiene a cargo lo que podríamos decir es el planificador de la boda. Toda la boda está a cargo de él. Y una boda, en el mundo judío además dura muchos días y se caracteriza por la alegría. Entonces, tiene que asegurar que todas las personas estén alegres, pero además tiene una cosa muy importante. Debe asegurar la seguridad, tiene que afianzar la seguridad de la novia. En un mundo donde además se roban a las mujeres, secuestran a las mujeres. Él tiene que además asegurarse que al final de la boda la novia esté ahí dispuesta para él. Y si lo hace, ha cumplido perfectamente su labor de padrino de bodas. Y con eso Juan dice, yo hago todo este despliegue de trabajo, no porque yo sea el protagonista, sino porque el esposo es el protagonista. Si el esposo está contento, entonces mi gozo está cumplido. Piense lo absurdo que sería que si hay un matrimonio y el padrino se roba el protagonismo, pues interrumpe la ceremonia, quiere besar a la novia. El padrino no es el protagonista es el novio. Y está bien. Y de hecho, un buen padrino se goza en que el protagonista sea el novio y que el novio lo pase bien y que no se tenga que preocupar de ninguna cosa anexa o que le empañe o lo distraiga de su momento donde él es realmente el protagonista. Eso es lo que haría el amigo del esposo. Y Juan está diciendo, mi gozo está cumplido si le doy toda la importancia al verdadero protagonista de la historia, el esposo. Yo soy un actor totalmente secundario. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y la frase remarca nuevamente esa dimensión. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario. Lo que está diciendo Juan acá es que la naturaleza misma de su tarea es que él decrezca. Que esto tiene que ver con un plan de tipo providencial. Que está bien que eso pase, que sus discípulos no se impresionen, no se asustan, ni que tampoco quieran torcer el curso de la historia. Es lo necesario. Lo necesario es que él crezca y que yo decrezca, que yo mengue, que mi importancia se reduzca. Por eso he llamado a este segundo mensaje, que también es disonante, una grandeza paradójica. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a cualquier librería, ni siquiera estoy pensando en una librería cristiana, usted va a ver que probablemente el lugar donde están los libros que más se venden son lo que nosotros llamaríamos acá popularmente de autoayuda. Cree en ti, confía en ti, piensa positivo, ten alta imagen de ti, la importancia de la autoestima, etcétera, 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 etcétera. Cree cosas muy grandes de ti y créete lo demás. Si lo crees suficientemente con mucha convicción, capaz que se haga cierto. Y lo que está diciendo acá Juan es que la verdadera grandeza no va por ese lado. De hecho, es una grandeza paradójica porque mientras más pequeño tú seas en relación con Jesús, más grande vas a ser realmente. Esa es una paradoja. El mundo te dice, mientras más alta tengas tu autoestima, mientras más cosas te creas de ti, esa es la verdadera grandeza. Cumple tu destino. Lo que el cristianismo te dice es a contracorriente. La mejor versión de ti es cuando te pareces menos a ti, cuando te pareces más a Jesús. Pero justamente para eso tienes que darle espacio a Jesús. Si estás lleno de ti, el Señor Jesús no puede crecer. Por eso Juan está diciendo, es necesario que yo decrezca y que ese espacio que yo estoy liberando lo ocupe el Señor Jesús. A fines del siglo XIX, un francés decía una frase interesante. Vino a Chile y dice, el problema de Chile es que está lleno de chilenos, es que hay muchos chilenos. Y yo lo pienso así, casi que el problema de uno es que está lleno de uno. Pues. El mayor problema de Gabriel es que hay mucho Gabriel todavía dentro de él. El mayor problema de usted es que hay mucho ego de usted.
Y el discurso dominante, toda la cultura, todas las películas, todo lo que escucha, lo que quieren decir es, sube tu ego, cree más en ti, llénate de ti mismo. Lo que te está diciendo acá Juan el Bautista es, crece, perdón, decrece, mengua, atenúate, eclípsate, réstate importancia, pero réstate importancia solo, sí, solo sí, eso va a permitir que el Señor Jesús brille con más fuerza, brille con más fuerza. La mejor versión de tú, la mejor versión tuya, la mejor versión mía es cuando me parezco menos a mi yo carnal y me parezco más y más al Señor Jesús, porque al final del día, hermanas y hermanos, amigos y amigos, en eso consiste el cristianismo. No solamente una declaración de fe respecto al poder salvador del Señor Jesús, lo cual es cierto, sino que también una vez que uno es salvo, el siguiente paso es parecerse más y más a mi Salvador. Era el anhelo, por ejemplo, de Pablo en Gálatas el capítulo 4, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dentro de nosotros hay como un Cristo formándose en nosotros. Y y la transformación perfecta va a ser cuando podamos ser transformados realmente hasta nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad, insistiría en este punto, no es que nosotros brillemos, sino que el Señor resplandezca a través de nosotros y pese a nosotros. En eso consiste entonces la verdadera grandeza. Menos de mí, más de Él. Si entendemos esa paradoja, entonces habremos avanzado mucho en nuestra verdadera comprensión o poner un ego en la perspectiva realmente cristiana. Que el Señor bendiga su palabra.